doctor Sosa es defensor de derecho público y el tema que se debate ahora es la pensión alimenticia que se apunta en el marco de las reformas al Código de la Niñez a extenderla hasta los 24 años. Está en primer debate en este rato en el Pleno, o va a entrar a primer debate ya en el Pleno. Doctor Sosa, ¿qué le parece a usted este tema del que nos han puesto ya a hablar, a debatir, a discutir desde ayer? Sí, bueno, eso se había debatido ya desde el año pasado, no es una reforma nueva, ¿sí? Sin embargo, siempre hubo esa, podríamos decir, esa duda sobre el equilibrio entre madre y padre al momento de abordar siempre las pensiones alimenticias, ¿no? Yo formo parte de un grupo de padres que abogamos por la coparentalidad, es decir, podríamos decir, por la corresponsabilidad o por la responsabilidad compartida, ¿verdad? Y siempre vimos esta reforma como una forma de cargar más responsabilidad usualmente al padre, porque todavía no hemos reformado el tema de la tenencia, ¿no? El tema de la tenencia sigue siendo biológicamente, tiende por la propia normativa del Código Orgánico de la Niñez, sigue estando en manos de la madre hasta los 12 años. Entonces nosotros siempre hicimos esa crítica: si vamos a reformar, hagamos una reforma integral, porque si seguimos con la tenencia biológica y lo que hacemos es pasar, o mejor dicho, extender la responsabilidad hasta los 24 años, parece más bien una reforma sesgada, orientada a cargar más la responsabilidad sobre uno de los géneros, cuando ese no es el objetivo de la Constitución. La Constitución habla clarísimo de que hay corresponsabilidad entre padre y madre. De ahí, obviamente, hay una serie de factores actuariales, una serie de factores que no se han tenido en cuenta, como por ejemplo los picos en relación al acceso al empleo pleno, que cada vez son menos, ¿verdad? Extendemos obviamente hasta los 24 años, pero el acceso al empleo pleno, es decir, al empleo en el cual el trabajador está en rol, es cada vez menor. Nos encontramos más frente a un mundo, y peor con la pandemia, en que existe informalidad en el empleo. Podría traer problemas como ya los ha traído en COVID, cuando en pleno COVID se discutían sobre si era pertinente o no sacar la boleta de apremio contra, obviamente, claro, el padre alimentante en pleno COVID, ¿no? Entonces, doctor Sosa, dígame una cosa, y en su criterio, ¿el Código de la Niñez debería entonces mantener esa obligación hasta los 18 años nada más? Porque hay opiniones divididas. Dicen que hay países en Europa, y seguramente usted conoce, donde incluso la tenencia se extiende, en el caso de Alemania, hasta los 27 años, me parece. ¿Qué opinión tiene usted, doctor? Sí, pero vuelvo a repetir, si no es una reforma populista, si no hacemos una reforma integral, por ejemplo, se sigue manteniendo la tenencia biológica en la madre hasta los 12 años. Y eso fue una reforma por la que muchos grupos de padres estábamos abogando. Es decir, claro, en Alemania puede ser que exista obviamente la responsabilidad hasta los 27 años, pero existe también tenencia compartida. ¿Qué significa tenencia compartida? Que obviamente los niños pueden estar, ¿sí?, en la casa del padre y la madre, obviamente por largas semanas. La tenencia compartida también obligaría a que la responsabilidad tenga que descargarse también económicamente, porque ya no estaría la tenencia en uno solo de los padres, sino que los dos padres tendrían que asumir completamente la carga también económica en equidad, es decir, en equilibrio. Por eso es que para muchos padres que estamos obviamente, o que seguimos monitoreando de cerca estas reformas, más nos parece una reforma populista, una reforma más bien orientada a generar una especie de elector político, ¿verdad? Es decir, y obviamente nosotros sabemos que el elector político es la madre, ¿sí? Porque si no, si se hubiese reformado integralmente el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí?, insertando la responsabilidad que ya existe, la tenencia compartida, como una manera de equilibrar. De otra manera, lo que va a pasar es que vamos a tener una carga mucho mayor para uno de los géneros. Eso genera un desequilibrio,
¿sí?, en unas condiciones económicas como las que afronta Ecuador, en las cuales ya se ha discutido el tema del padre desempleado o del padre, obviamente, que no puede acceder a un pleno empleo. Doctor Sosa, ¿usted estaría, por ejemplo, de acuerdo en que se extienda hasta los 24 años por el tema de que los chicos están en edad están estudiando universidad, etcétera? Se tiene que comprobar que efectivamente así sea, siempre que sea tenencia compartida, no sé si es la palabra tenencia, responsabilidad compartida, porque de pronto resulta que el chico tiene 21 años, trabaja la mamá y no trabaja el papá. Al ser compartida ya es más equilibrada eso. Así es, porque eso dará lugar a que tengamos que modificar el régimen económico. Si se accede a la tenencia compartida, obviamente, ya no hablamos del chico en manos del padre o de la madre, sino que hablamos, obviamente, en un régimen de corresponsabilidad, no solamente parental, es decir, en obligaciones tales como la educación, la vestimenta, sino que también está compartiendo, obviamente, vivienda y está compartiendo también, obviamente, el régimen económico, que es lo que pasa en los países de Europa, ¿no? Es en Estados Unidos y Norteamérica esto es algo muy común, ¿sí? El child support, que dicen, se extiende hasta los 21 años, ¿sí? Pero hay, obviamente, la posibilidad de que los padres puedan acceder compartidamente a la tenencia y obviamente se divide la carga familiar. Aquí en Ecuador tenemos el principio de corresponsabilidad en la Constitución, pero no se ha regulado la tenencia compartida. Y como biológicamente, ¿sí?, según el propio Código Orgánico, la tenencia estaría en manos de la madre hasta los 12 años preferentemente, entonces esa es la gran, podría decir, la gran trampa. Entonces vamos a extender una carga solamente para uno de los sexos, porque biológicamente la carga se mantendría o la tenencia se mantiene hasta los 12 años, con la posibilidad de que el niño, si ha estado hasta los 12 años en manos de la madre, probablemente continúe obviamente en tenencia de la madre y estos 24 años resulten más bien una carga para uno de los géneros, lo cual no es el espíritu de la norma, porque la norma dice claramente que la responsabilidad en todo lo que son a obligaciones parentales, obviamente debe ser de padre y madre, que es en donde nosotros, como grupo de padres, varios grupos de padres, hemos hecho las observaciones y las críticas a esta norma, porque es una norma única, que no se la ha hecho integralmente y que más, vuelvo a repetir, mi criterio personal, más parece una norma orientada a un populismo, orientada a captar un elector para fines obviamente próximos a elecciones. Doctor, buenos días, le saluda Omar Jaén. Una consulta concreta. A ver, ¿usted está de acuerdo en que haya esto de la tenencia compartida y la corresponsabilidad inclusive económica? ¿O usted considera que este aporte económico solo tiene que ser hasta los 18 años? ¿Por qué se lo menciono? Porque ya he podido leer comentarios de padres que dicen, no, yo hasta los 18 años porque no quiero fomentar vagos. Eso es lo que estoy leyendo. ¿Usted qué considera? ¿Que se puede llegar hasta los 24 siempre y cuando sea compartido, una tenencia compartida con responsabilidad económica, o sencillamente tiene que quedarse hasta los 18 años para, según lo que dicen estas versiones, no estar criando vagos? No, en realidad actualmente la obligación alimenticia no solamente es hasta los 18 años, se extiende hasta los 21 años. Actualmente se extiende hasta los 21 años. Obviamente en los casos en los cuales existan, podríamos decir, jóvenes que no tienen trabajo, que dependen económicamente de los padres, obviamente la alimentación, la obligación alimenticia se extiende hasta los 21 años. En realidad se está extendiendo realmente 3 años más. Y yo no he visto realmente los estudios que hablen de por qué extendemos 3 años más. Pero obviamente, si vamos a abordar, vuelvo a repetir, no solamente hasta los 18 actualmente. Esto es una equivocación. La obligación alimenticia actualmente no es hasta los 18, es hasta los 21. Para aquellos hijos que dependan económicamente de los padres y se encuentren estudiando. ¿Okay? Lo que se ha hecho es extender 3 años más hasta los 24 años, pero no se aborda integralmente. Si vamos a extender
Yo estaría de acuerdo en extender hasta los 24 años si modificamos el tema del régimen de la tenencia, porque creo que eso sería justo, ¿sí? Yo no he visto los estudios en los cuales se basan para extender hasta los 24, porque alguien diría, ¿por qué no hasta los 25? ¿O por qué no hasta los 23? ¿O por qué no hasta los 22? Tiene que haber algún cálculo o algún estudio actuarial. Yo creo que en realidad la dinámica del mundo más bien está exigiendo justamente que estos grupos denominados millennials, ¿verdad?, cada vez y cuando están menos tendientes a casarse, lamentablemente es así, están menos tendientes a generar obligaciones, a tener hijos, y por eso es que tenemos una gran cantidad de millennials, podríamos decir, bajo el ala del padre o de la madre, ¿no? Porque ese es el comportamiento de la nueva generación de millennials, ¿no? El derecho lo que tiene que darse es a los hechos, no los hechos al derecho. Debido a ese comportamiento de esas nuevas generaciones, muy probablemente buscamos extender la responsabilidad para los hijos que estudian, pero hasta los 24 años, pero tenemos que tener en cuenta que si vamos a extender esa responsabilidad hasta los 24 años, necesariamente tenemos que modificar el régimen de tenencia. Entiendo yo, ese es el nuevo, podríamos decir, el nuevo estilo de vida de los millennials, sin hijos, ¿verdad?, sin obligaciones claras, sin hipotecas, sin préstamos. Generalmente estos millennials están bajo la tutela del padre y la madre. Por eso se considera obviamente la extensión de responsabilidad. Claro. Pero tengamos también equilibrio en la responsabilidad. Gracias, doctor Jorge Sosa, defensor de Derecho Público. Tenga usted un buen día, doctor. Disculpe que lo hayamos incomodado con Skype, pero es necesario. Que tenga usted un buen... Bueno, hasta luego, doctor. Interesante la parte, sobre toda la entrevista, pero sobre todo la parte final, ¿no? Porque esto es un tema que apunta más a los millennials, ¿no? Claro. Que ya ahora pues la tendencia es casarse más tarde o no casarse. Entonces hay una especie de anzuelo posiblemente político para captar un electorado que en este momento debate, gracias, ya lo vio todo el mundo, está debatiendo qué hacer o qué no hacer con su voto.